Muy bien, hola. Vamos a esperar unos minutos. Es así como cuando empezamos una transmisión de Facebook. Esperamos que se vayan conectando. Las personas también lo pueden ver por Tutorá TV. Vamos a hablar del tema de lo que es las compañías, las amistades peligrosas. Primero, como siempre, vamos a agradecer al Rav Efraim Sauer, quien me invitó para estas conferencias, el Shul Yavne, una institución maravillosa, dirigida por una persona maravillosa que es el Rav Efraim Sauer y su esposa. La verdad que les deseamos toda la verajá, todo el éxito, que pueda lekarev levavot leavinu shebashamayim be'ezrat Hashem. También agradecemos a Tutorá TV, quienes aquí en este estudio nos están recibiendo y están transmitiendo para todos. También lo pueden ver simultáneamente por el Facebook de Hodesh Tov. Y bueno, ya vamos a empezar. Esta es la tercera de las conferencias, de esta serie de conferencias que son para familias, aunque pueden verlo todos los que quieran. Dice conferencias para parejas porque son temas que se aplican en la familia del Am Israel. En una ocasión una persona fue a ofrecerse para un trabajo en una empresa. Entonces llenó todos los requisitos, presentó su currículum, hizo todo lo que tenía que hacer, le aceptaron todo perfecto, muy bien. Ahora tiene que ir a una prueba, a un examen en la oficina de recursos humanos. Y ahí dijo, bueno, pues ya estoy aceptado, ya me admitieron en la empresa, pero vamos a ver de qué se trata. Entró y habían unas cuantas personas sentadas en una mesa y él también se sentó. Y el que dirigía esa prueba, ese experimento, dijo, bueno, voy a mostrarles en la pantalla y ustedes tienen que decir cuál es la raya que es más alta de todas, a ver cuál es la percepción visual que tienen ustedes. Y así fue que le pusieron en la pantalla unas rayas, una verde, amarilla, ¿sí? Y entonces él la vio y vio que la línea verde era la más larga de todas, aunque sea muy poco, pero sí se veía que era la más larga. Y él apuntó ahí, la más larga es la verde. Vino el director de ahí y dijo, a ver, ¿qué dijeron todos? Entonces, la más larga es la roja, la roja. Y él dijo verde. Digo, qué raro. Pues a mí me pareció que la verde era la más larga, pero bueno. Dice, ahora vamos a otra prueba, igual, la misma. Otra vez, lo mismo. A ver, ¿cuál es la percepción de ustedes? ¿Cuál es la línea más larga de todas según su percepción? Y ahí, ahora fue la más larga fue la amarilla. Y él puso, pues yo veo claramente que la más larga es la amarilla, y puso la amarilla. Entonces esta persona dijo, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la más larga? Y uno dijo, la verde, todos decían la verde, y él decía, perdón, pero yo digo que es la amarilla. ¿Ok? Cada quien, de acuerdo. Otra vez hicieron la prueba y así pasaron 3, 4, 5 pruebas. Llegó un momento en que esta persona dije, pues estaré equivocado. Entonces, pues la última prueba fue que la más larga era la azul. Estoy imaginando más o menos algo parecido. Entonces la más larga era la azul. Y él puso, no sabía qué poner. Dijo, voy a esperar a que digan todos los demás, a ver, porque quizás yo estoy equivocado. A ver, ¿qué dice usted? ¿Cuál es la más larga? La roja. Y él sabía que la más larga era la azul, pero dijo, sí, la roja, pongo la roja. Vino representante de la empresa y dijo, todos los demás están actuando. Esto es una actuación. Usted es el único que está siendo examinado. Y dice, pero no estoy entendiendo, ¿por qué? Dice, queremos ver si usted está influenciado por el ambiente que lo rodea. En realidad, las primeras respuestas que dijo eran reales, eran verdaderas. Pero cuando usted vio que todos los demás opinaban diferente, cambió su propia opinión, su propia percepción, para decir lo que dicen los demás.
y de esa manera perdió su empleo. ¿Por qué? Porque no demostró una personalidad. Pero esto también, ¿qué muestra? Esto muestra la gran influencia del ambiente que lo rodea. A veces la persona tiene que tener valga la redundancia, una personalidad, de que tiene que saber cuál es la línea que tiene que seguir, aún cuando está quizás en contra de sus convicciones o de sus ideas, de su ideología, de su forma de ser. Y eso es lo más preponderante en la vida de la persona. Estamos hablando de las amistades o de las compañías peligrosas. Sabemos que la persona no puede vivir sola. Estamos ahora en estos días, ayer mismo fue la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vivió en una cueva durante muchos años, 12 años, 13 años, y pues ahí escribió el Zohar, y gracias a todo el estudio que él tuvo, podemos gozar de todas las enseñanzas de la Kabbalah. Pero esa fue una excepción. En realidad, la persona no puede vivir sola. Él vivió solo porque lo estaba persiguiendo el gobierno, porque lo querían matar. Pero la persona no puede vivir sola. Y más cuando se refiere al cumplimiento de las mitzvot, al Am Israel. El Am Israel, el Yehudí, no puede estar solo. La mayoría, quizás todas las mitzvot, no sé si la mayoría, se cumplen con otra persona. Y más con la comunidad, con el grupo humano. Es imposible cumplir todas las mitzvot si la persona no está precisamente en ese lugar donde también le permite el ambiente desarrollarse y hacer todo lo demás. Y toda la creación de Boreolam está hecha precisamente para vivir en comunidad, para vivir con otra persona mínimo con otra persona. Todo lo que hizo Akadosh Baruj Hu en el mundo son una sola cosa, pero dividida en dos. Y que son dos cosas que hacen una sola cosa. Vamos a explicarnos mejor. El Olam Haba y el Olam Hazé, el mundo actual, el mundo venidero, es una sola cosa, pero está dividida en dos, y una cosa sin la otra no sirve para nada. El hombre y la mujer, el fuego y el agua, el día y la noche, el bien y el mal, todo lo que dice Akadosh Baruj Hu precisamente es eso. Es lo que hizo Akadosh Baruj Hu para que el ser humano se desarrolle. Y por eso, precisamente, es la pareja del ser humano, que tiene que saber, cuando va a elegir una pareja, que tiene que ser, no necesariamente tiene que ser exactamente igual, al contrario, sino tiene que ser aquella pareja que le sea el complemento de uno. Por eso dice el pasuk, Ereselo Ezer Kenegdo. Le voy a hacer una ayuda Kenegdo. Kenegdo quiere decir en contra de él. Los hajamim dicen, Zahá ne'esa lo ezer, lo Zahá ne'esa kenegdo. Si tuvo zehut, va a ser una ayuda. Si no tuvo zehut, va a ser en contra. Pero en realidad, cuando la persona se casa, o cuando la persona tiene, en cualquiera de las formas de relación, siempre se va a relacionar con otra persona que tenga diferentes ideas para que se complementen una con la otra. Pero principalmente tiene que ser ese complemento. Porque ¿qué tal si aquella compañía, aquello que se va a complementar, en lugar de ser beneficioso, sea perjudicial? Todo lo que hace Akadosh Baruj Hu en la naturaleza es precisamente para que se ayude uno con el otro. ¿Saben lo que significa la palabra simbiosis? Bueno, lo voy a explicar. En la naturaleza existe la simbiosis entre los diferentes seres, que incluso a veces pueden no ser seres vivientes. Hay una simbiosis extraordinaria entre dos animales que uno puede comerse al otro y sin embargo se ayudan uno con el otro. El cocodrilo, que tiene esas fauces tan espantosas, que puede cerrarse con la presión quizás de 1 tonelada y puede comer las cosas más duras, abre sus fauces, abre su boca y fíjense que se para adentro de su boca un pájaro que se llama abubilia. La abubilia es un pájaro que come desechos de comida. Es un pájaro carroñero y come los desechos de comida que los tiene el caimán, el cocodrilo, lo tiene entre los dientes.
¿Por qué no se come el cocodrilo al ave? Pues el cocodrilo come cualquier cosa, come lo primero que se le ponga enfrente. ¿Por qué no se lo come? Porque le conviene. Es decir, le conviene que este pájaro esté limpiándole los dientes al cocodrilo. Entonces, existe una simbiosis, una combinación entre uno y otro. Que uno es un pájaro y el otro es un reptil y se combinan uno con el otro. También existe otra combinación entre los seres vivientes, que es entre un animal y un árbol. Hay un árbol que se llama baobab, que es un árbol, aparte del nombre, es un árbol muy raro, que viene así como inflado, parece una botella. ¿Sí? Se descubrieron ciertas propiedades de ese árbol, del fruto de ese árbol, muy interesante. Y se descubrió que el fruto puede solucionar incluso el hambre. Es un árbol que crece en la sabana africana, donde precisamente hay mucha sequía y hambre. Las personas ahí no tienen muchos recursos para alimentarse. Y se descubrió que el fruto del baobab precisamente es una de las fuentes de nutrientes muy, muy importante. Y la verdad, el árbol pues es silvestre, se puede aprovechar. Pero ¿qué pasa? Querían sembrar ese árbol para que haya más árboles en la región, para que muchos puedan tener provecho de eso. Y agarraron la semilla. ¿Cómo es? ¿Cómo crece un árbol? El árbol crece porque el fruto cae del árbol, la semilla se entierra sola por la lluvia o por el viento. A veces, ¿saben que hay semillas que se entierran solas? ¿Sabían? Hay semillas que parece que tienen vida y son como tirabuzones y se entierran solas en la tierra. ¿Sí? Y de ahí sale la planta y sale el árbol. Entonces los científicos dijeron, pues este árbol es tan buenísimo, ¿cómo podemos hacer para procrear más árboles de estos? Pero no pudieron, porque plantaban la semilla y de ahí no crecía nada. Descubrieron algo extraordinario. Descubrieron que uno de los que se alimentan de ese fruto, del fruto del árbol, del baobab, ¿sí? es como una... es como un, ¿cómo se llama? Una papaya chica, así es. ¿Sí? Uno de los animales que se alimentan con ese árbol de baobab es un mono que se llama papión sagrado, no sé si ustedes lo vieron, que tiene aquí colores en el rostro. Y consume este animal todo el contenido del fruto, menos la semilla. La semilla pasa por su aparato digestivo y lo expulsa por sus heces fecales. Esas heces fecales, cuando se secan, la semilla, que todavía está ahí, pasa a la tierra y de ahí crece un árbol. Quiere decir que tiene que pasar por todo un proceso que solamente está en el estómago, en el aparato digestivo del mono, para que haga una reacción esa semilla diferente. Por eso cuando plantaba la semilla sola no crecía nada. Y de ahí a la tierra y de ahí crecía el árbol. Fíjense cómo hace esta naturaleza, que entre un animal, un mono y un árbol se complementan para que uno alimente al otro y uno le da la vida al otro. Eso es algo extraordinario. Esa es la simbiosis. Y toda la simbiosis existe en todos los aspectos de la vida. Nosotros sabemos que los pueblos y las personas y las comunidades, como dijimos antes, tienen diferentes formas de ser, tienen diferentes ideologías, tienen diferentes costumbres, pero uno se complementa con el otro. Esa es la pareja de la persona. Y en todo existe esta simbiosis. En una pareja de marido y mujer, en una pareja de maestro con alumno, en una pareja de socios, en una pareja de militares, de soldados, que cada uno hace una función diferente. Sin embargo, puede haber una pareja que esta compañía, en lugar de ser beneficiosa, puede ser realmente muy perjudicial. Y de eso hay que cuidarse. De eso hay que cuidarse mucho. Fíjense, como el ejemplo que habíamos dado, de aquella persona que fue influenciada por su ambiente, que cambió totalmente su idea, su forma de ser. Lo cambió, ¿por qué? Porque así pensaban los demás. Entonces dice, aunque yo estoy viendo la realidad, dice, yo voy a decir otra cosa, voy a decir como dice el otro, o para no pasar vergüenza, o porque pensó que estaba equivocado. Y eso es algo que la persona tiene que tener muy en cuenta. Una mala compañía
Una buena compañía lo saca a una persona o a la comunidad o al mundo adelante. Una mala compañía puede destruir no solamente a la persona, puede destruir a una familia, puede destruir a un pueblo. Uno de los hechos más inexplicables, más asombrosos de toda la historia del Am Israel es cuando el Am Israel cometió el pecado de la adoración del becerro de oro, el Egel Azab, el Heta Egel. Uno no se explica, ¿cómo puede ser? Recién vieron las plagas de Egipto, Keriat Yamsuf, que se abrió el mar, vieron todas las cosas que cayó el man del cielo, vieron Matan Torah, Bejol Ha'am Roim et HaKolot. Toda la gente vio las voces, era una cosa extraordinaria. Y después de 40 días, vamos a hacer el Egel Azab, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorarlo y vamos a decir, El Eloheja Israel, Shema Israel. Este es el Dios que te sacó de Mitzrayim, te sacó de Egipto. Pero ¿cómo pudo ocurrir una cosa tan absurda? Los Hajamim dicen que en realidad, primeramente que no fue todo el Am Israel. Ahora vamos a explicar por qué todo el Am Israel quizás fue involucrado en todo el pecado, aunque no lo cometieron. No fue todo el Am Israel. Sabemos que cuando salió el Am Israel de Mitzrayim, dice, Vegam Erev Rav Alaitam. También fueron los Erev Rav. ¿Qué son los Erev Rav? Son aquellos que estaban acompañando al Am Israel. Ya sabemos que estos egipcios que estaban en Egipto sometiendo y esclavizando al Am Israel, cuando el Am Israel salió victorioso, ahora se pasaron al otro bando. Dicen, no, ahora sí los hebreos son muy buenos. Primero estaban arrojando a los chicos al río, pero ahora no, ahora nos pasamos al otro bando, pues somos del bando de los vencedores. Pero estos se pasaron al otro bando, primeramente no se integraron totalmente al Am Israel porque eran egipcios, ¿sí? Y tampoco aprendieron del Am Israel. El Am Israel empezó a tener una elevación espiritual cada vez más grande, pero ellos no, para nada, no les importó toda esa elevación espiritual y seguían con sus malas artes, con todos sus efectos, con toda su crueldad, con toda su idolatría. Estos, a pesar de que estaban fuera del campamento del Am Israel, fíjense qué cosa, a pesar de que no estaban integrando el Mahané Israel adentro, pero tenían esa influencia. Es probable que quizás entraban y salían. Ellos fueron los que hicieron que bastantes miles de personas hagan el abón del becerro de oro, por el simple hecho de que los convencieron. Ellos fueron los que envenenaron a aquellas mentes y que le dijeron, Moshe Rabbeinu ya no va a venir, olvídenlo, necesitamos buscar otro líder. ¿Y quién es un líder? No Aarón a Cohen, no Yoshua bin Nun, no, un ídolo. Ellos fueron los que hicieron, fíjense, la influencia del medio ambiente, aunque sean pocos, aunque sean unas personas que sabemos que son perversas y malas, inmorales, pero ellos envenenaron las mentes de algunos del Am Israel hasta el hecho de que hicieron cometer Abodá Zará y otras barbaridades más, no solamente Abodá Zará, no solamente idolatría, sino muchas otras cosas más, a una gran parte del Am Israel. Y por supuesto pasó todo lo que pasó. Ustedes van a preguntar, bueno, si no todos cometieron el abón del becerro de oro, ¿por qué todos fueron castigados? Es más, en el Midrash, en Pirkei de Rabbi Eliezer, está escrito que dice así, hay una parte que dice así, Kol puranut upuranut sheva laolam, todas las desgracias que vienen al Am Israel en toda la historia son consecuencia del pecado del becerro de oro. Quiere decir que Barminan, la destrucción del Bet HaMikdash, el holocausto, la Inquisición, y todos los atentados de los palestinos, y todas las cosas que pasaron, esperemos que no sigan pasando al Am Israel, son como castigo de lo que hicieron el Am Israel en el pecado del becerro de oro. Pero espérate, si no todo el Am Israel hizo el pecado. Es más, cuando pusieron todos la moneda para censar, pusieron una moneda de medio shekel, ¿sí? ¿Por qué medio shekel? Porque las mujeres no pecaron, las mujeres no hicieron Abodá Zará, y tampoco el Shevet Leví, y tampoco muchísima gente tampoco hizo el pecado. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu primero castigó a todo el Am Israel en ese momento y después nos sigue castigando durante toda la historia?
Leí en el libro Shaarei Aarón que por qué los leviín fueron castigados, por qué las mujeres, porque si bien es cierto que no hicieron el pecado, es verdad, ¿sí? No hicieron el pecado, pero no lo impidieron tampoco. Sí hubo una persona, hubo uno solo que se llamó Hur, que se paró así, al lado del becerro, y dijo, sobre mi cadáver ninguno va a hacer Avodat Zará. Pues fue sobre su cadáver, porque lo mataron y hicieron Avodat Zará, hicieron idolatría. Fíjense que tan importante también. Yo soy muy buena compañía, yo soy muy bueno, soy una persona que está a mitzvot y la Torah y estudio y hago muchísimas cosas importantes, ¿sí? Pero tengo la responsabilidad de que si veo a un miembro del Am Israel que está haciendo algo o que va a hacer algo, ¿sí? Tengo que cuidarlo. Justamente una de las alajot que dimos esta semana. Si hay una persona que ve, hay un yehudí que ve que hay algún yehudí que va a hacer algo, ¿tengo la obligación de salvarlo o puedo simplemente decir, no es mi problema, que se arregle? No, la obligación es de cada yehudí salvar al otro que vaya, Has Shalom, a cometer Bar Minan, a caer en un pecado, en un peligro, en cualquier cosa. Fíjense qué tan importante es. También yo tengo que ser una buena compañía. No solamente tengo que tener una buena compañía es aquel que si ve que estamos en el Beta Knesset y vemos que hay una persona que tiene el tefilín puesto en un lugar equivocado, de buena manera le podemos decir, sí, no sé si podemos hablar en ese momento o no, pero de buena manera le podemos decir, mira, por favor, el tefilín tiene que estar sobre la cabeza y no sobre la frente y bien centrado. Esa es una responsabilidad de cada uno. Si nosotros estamos ahora viendo un programa de Divrei Torah, ¿sí? ¿Por qué no también influenciamos en otra persona, en alguien? No ahorita, quizás si no lo hicieron, pues ni modo. Pero ¿por qué no podemos influenciar en alguien para que también escuche unas palabras de Torah y decirle, mira, ¿sabes qué? Va a haber una conferencia, va a haber un video, va a haber un Zoom, va a haber un shiur? Antes era más difícil todavía llevarlo a ese shiur, a la casa o a algún lado, o al Beta Knesset, o a la Yeshiva. Pues ahora nada más, con el solo hecho de ver un video en la computadora, ver un Facebook, o escuchar una conferencia, escucharla por el celular. Eso también es una responsabilidad. Yo me acuerdo que mi papá, Alab Shalom, me decía que si hay alguien que está caminando por la calle y hay un vidrio que alguien se puede lastimar, nosotros tenemos la responsabilidad de quitar ese vidrio del camino. Sí, pero yo no lo tiré. ¿Qué decimos? ¿Qué dice siempre la persona? Pues yo no lo hice. El que lo tiró. Pero si hay alguien que se va a lastimar y yo vi ese vidrio y no lo saqué, es mi responsabilidad. Se lastimó por mi culpa, porque yo lo tenía que haber sacado. Eso se llama también ser buen amigo. Una persona busca buenas compañías, pero primero tiene que saber, ¿yo soy una buena compañía? ¿Yo soy una buena persona? ¿Yo soy aquel que alguien va a querer relacionarse conmigo? Fíjense, una mala compañía, como dijimos, puede hacer pecar a todo el pueblo de Israel. Las consecuencias que tenemos es por haber dos cosas, como dijimos de Labón de Legel, por haber sido influenciados, una parte del Am Israel, por esos asesinos, esos criminales, esos degenerados que eran los Mitzrim, y no teníamos que haber escuchado sus consejos, y por el otro lado, por quedarnos quietos y no haber hecho nada. Es decir, tanto pecó uno como el otro. Pecó el que lo hizo y el que no lo hizo y no le impidió que lo hagan. Eso también es ser buen amigo. Eso también es ser buena compañía. Una mala compañía puede pervertir, fíjense, hace muchos siglos, varios siglos, uno de los imperios más grandes y más poderosos que había, era el imperio ruso. Los rusos, los zares de Rusia, eran semidioses, tenían zares y eran reyes que dominaban de una manera extraordinaria a todo el pueblo y a todas las naciones que estaban alrededor. Una de esas familias era la familia Romanov.
y la familia Romanov eran los que estaban gobernando en aquel momento, en los albores del siglo XX. Y cayó el Imperio Ruso. ¿Por qué cayó el Imperio Ruso? ¿Por qué vino la revolución bolchevique? ¿Cómo puede ser que un grupo de trabajadores pudieron tumbar a un imperio tan poderoso? Por una sola persona. ¿Saben quién era? Rasputín. ¿Saben quién era Rasputín? Rasputín era un monje y uno de los hijos de la familia Romanov tenía una enfermedad, esa enfermedad que dicen que es la enfermedad de los reyes, que es la hemofilia, que Haz Shalom, una herida ya no puede coagular y se puede llegar a morir por una pequeña herida. Entonces, este monje Rasputín, era un monje, se ofreció a curar al hijo de los zares, ¿sí? Se llamaba Alexei Nikolaevich Romanov, el hijo y el heredero, el que iba a ser el otro zar. Total, dicen que era un monje loco, no era loco, era un perverso. Cuando hay ciertas personas que están gobernando y aparentemente hacen locuras, no existen gobernantes locos, existen gobernantes malos, perversos, crueles. No queremos ni nombrarlos, ya sabemos, aquel que provocó tantas y tantas muertes en la Segunda Guerra Mundial, no era loco, era un rasha, era un perverso, era un malvado. Y lo mismo el monje, hizo caer a todo un imperio. ¿Por qué? Porque tenía un poder hipnótico con toda la familia, con el zar, con la zarina, y todos los trabajadores vieron ese punto débil donde podían atacar, y al final, después, hasta fusilaron a todos los miembros de la familia Romanov y instauraron la Unión Soviética, que también fracasó. También tuvo su apogeo en varios años y después también se fracasó como cualquier gobierno totalitario. Parece que este mosquito quiere estudiar Torah, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos que saber que aquellas compañías que nosotros quizás creemos que son beneficiosas pueden llegar a ser muy peligrosas. Y quizás hasta por vergüenza o por no quedar mal, quizás no dejamos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que dejar de hacer, porque son nuestros amigos o porque eran nuestros amigos. ¿Cuándo pasan estas cosas? Especialmente cuando la persona empieza a descubrir el camino de la Torah y las mitzvot. Por supuesto que las conductas que tiene la persona antes de hacer teshuvá, podemos decir que quizás ni siquiera tenían la culpa, porque no tenían información o porque no sabían. Dije, este mosquito quiere estudiar Torah. No tenían esa información, no sabían. Y después empiezan a descubrir el camino maravilloso de la Torah. Y ya no saben cómo hacer para desprenderse de todas las personas que no hicieron teshuvá junto con ellos. Entonces, a veces van a los lugares donde ellos saben que no tienen que ir, van y hablan de una manera que ellos no quieren hablar de esa manera. Y lamentablemente, estos que no tienen mala intención, estas personas que no tienen la culpa siquiera, porque es por ignorancia que lo hacen o que no lo hacen. Las personas que son esa influencia negativa, que son muy buenas gentes, son muy buenas personas, tienen buenos valores morales y todo lo demás, pero lamentablemente por ignorancia no están en el mismo camino que nosotros. Entonces a veces tenemos que ser muy sutiles, sin Haz Shalom ofenderlos, sin hacerlos sentir mal, pero también cuidar nuestro camino, nuestro lugar, y quizás a veces hasta tratar de evitarlos un poco. Esos son los que son buenos. ¿Y qué tal los que son malos? Los que sabemos que son malos, los que sabemos que son una influencia perversa y perniciosa para la persona y para toda la familia. Nosotros a veces vemos que los hijos de algunas personas muy buenas, ¿sí?, que no nos cabe duda que son buenas personas, se desvían del camino. ¿Por qué? Se desvían del camino porque encontraron algún
camino que no es el que ellos querían, que vieron en su casa, en su familia. Y ya fue un abismo que se fueron cayendo y cayendo y cayendo, y hasta, a veces hasta Haz v'Shalom bar Minan pueden llegar a ser las barbaridades más grandes. Primero, que es por la influencia de aquellos que perjudicaron al hijo, a la hija o a los hijos que los padres querían tenerlos junto con ellos. Pero por el otro lado también, una vez escuché una derashá del Rav Simcha Kook que dijo lo siguiente: hay una parte en la Torá que también es muy difícil de entender, muy difícil. La verdad que cuando me preguntan prefiero eludir ese tema porque está difícil de entender y difícil de explicar. El tema del Ben Sorer Umoré. El Ben Sorer Umoré, que dice la Torá, que cuando hay un hijo que no le hace caso a sus padres y que es rebelde y que hace bar minan, cosas malas, entonces los padres le advierten y le dicen, pero cuando igual este hijo no se compone, bar minan, pueden hasta castigarlo de una manera terrible. Obviamente no creo que haya habido en la historia alguien que haya hecho eso, ¿no? Es muy difícil. Pero dijo Rav Simcha Kook, dice, este es Ben Sorer Umoré. ¿Cómo lo califica la Torá a ese niño, a ese joven que se salió del camino de la Torá y de las mitzvot, hizo cosas muy malas? Lo llama Ben Sorer Umoré, que es, la traducción podríamos decir que es una persona rebelde, ¿sí? Pero el Rav Simcha Kook dice, no, es Ben Sorer Umoré. Es el hijo de alguien que está mal. La culpa de que el hijo salió así es de los padres. El padre es un Ben Sorer Umoré. El padre y la madre, por no haber sabido educar a su hijo correctamente, por eso el hijo salió así. Y cuando a veces vemos que Haz v'Shalom bar Minan, ojalá que nunca, que vemos que los hijos se alejan del camino, no vamos a hablar de los casos que bar Minan, los padres no tuvieron la culpa por el hecho de que, no sé, bar Minan lo secuestraron o eso, ojalá que nunca escuchemos una cosa como esa. No, vamos a hablar de los casos en los que los hijos vivieron adentro de la casa y el hijo se escapó de la casa. ¿Sí? Que el hijo se escapó de la casa, el hijo, la hija, y fue en el camino completamente diferente a lo que los padres quieren, es porque los padres no supieron educar a su hijo con amor, con cariño. Ustedes saben, hay animales que son silvestres y que les gusta vivir en libertad. Sin embargo, una persona podría tener en su casa ciertos animales, puede ser aves, puede ser mamíferos, pueden ser cualquier tipo de animal, que ese animal que le gusta vivir al aire libre, está más contento en la casa de su amo, vamos a decir, que no sé si tiene una mascota o lo que sea, ¿sí? Más que viviendo al aire libre. Puede tener una persona, un perico, una cacatúa, un loro, lo que sea, que le gusta más vivir, tiene sus alas para poder volar, pero está más contento con su amo. ¿Por qué? Porque el amo lo trata bien. Y si el amo lo trata bien, y si el amo le manifiesta el cariño, le manifiesta amor, esa mascota, ese animal va a querer vivir más adentro de las cuatro paredes de la casa que en la libertad. Y depende mucho eso, depende mucho el amor con que se transmiten todas aquellas cosas que queremos que nuestros hijos hagan. Cuando una persona quiere que sus hijos estén en el camino que la persona quiere que estén, tiene que tratar de educarlos con ese cariño, con ese amor, con esa condescendencia. El hijo nuestro, los hijos, son parte de nuestro cuerpo. ¿Alguien va a castigar a su propio cuerpo? ¿Le va a poner un alfiler a su mano porque la mano no está haciendo lo que uno quiere? No. Los hijos son lo más preciado que tenemos. Es la continuidad de la vida de la persona. Y es precisamente eso que nos hace que podamos adquirir la eternidad. Cuando hay un hijo que se escapa, es porque en la casa no vio aquel cariño, aquel amor, aunque estén haciendo las mejores cosas, aunque tengan los mejores valores, pero esos mejores valores no fueron inculcados con amor, quizás hasta con la fuerza. ¿Quieres que tu hijo se vaya de tu casa? Oblígalo a hacer ciertas cosas. ¿Quieres que tu hijo haga las cosas que tú quieres, pero que los haga de mala gana? Agarra un látigo y dile, si no haces esto, te vas de mi casa. El hijo se va a ir de la casa. Entonces, ahí también, esas malas compañías que son las que influyen en la persona, es también quizás, hay que analizar cada caso y caso, es también quizás responsabilidad de aquellos padres que no supieron o que no quisieron inculcar ese amor, ese cariño a los hijos y que no fueron los amigos de sus hijos. Cuando un hijo
no es amigo de su padre, cuando una hija o un hijo no es amigo de su padre o de su madre, va a ir a buscar la amistad en otro lado. En cambio, si nosotros somos los amigos, aunque no seamos grandes personajes, aunque no tengamos tantos valores, pero para ellos nos ven a nosotros como lo máximo, como lo mejor. Y eso va a ser siempre que se queden en la casa, que se queden en la familia. Y por más que vengan los vientos, nunca va a apagar ese viento el fuego del amor y del cariño que tienen desde el momento en que nacieron. Eso es lo que estamos hablando de irse de la casa. Pero quiero decir otra cosa más. Irse de la casa significa desviarse del camino de los padres. Hace unos años atrás, en la casa, una persona estaba protegida. Protegida de muchas cosas, de las malas compañías, de las malas influencias, ¿es verdad? ¿Qué quiere decir en la casa? En la casa quiere decir que aunque estaba fuera de la casa, pero siempre tiene ese amor, ese cariño a lo que ve en su propia familia, como lo vimos con Yosef, que Yosef Atzadik iba a hacer una Hasu Shalom, un abón, un pecado muy grande, y se imaginó, dicen que se apareció la imagen de su padre. Bueno, es probable que también se haya imaginado que su padre estaba ahí con él y que su padre lo estaba mirando y iba a decir, ¿cómo puedo hacer esto? Y le voy a fallar a mi padre que tanto cariño hizo, me profesó a mí, entonces por eso dejó de hacer lo que iba a hacer. Quiere decir que aún estando fuera de la casa, si tiene ese cariño dentro del hogar, no se va a salir del hogar. Significa que adentro de la casa también siempre se simbolizó esa protección que tiene la persona para no perderse. Lamentablemente, con el advenimiento de la tecnología, los enemigos pueden estar adentro de la casa, y no me refiero a personas. Me refiero a todo lo que puede entrar a la casa. ¿Ustedes conocen alguna casa donde haya un hogar, una chimenea? Es decir, donde podemos poner unas leñas para calentarnos, ¿sí? ¿Y dónde va todo ese humo tóxico? ¿Dónde va? Va hacia afuera. Es decir, si prendemos unos leños, existe una atracción en todo ese aire nocivo, ese aire venenoso, y que hace que se vaya todo por la chimenea. Por eso podemos disfrutar del calor, pero no nos perjudicamos con el humo y los vapores que salen de los leños encendidos. Imagínense que la chimenea esté tapada. ¿Qué pasaría? Todo eso sale para adentro de la casa y Barminan es tóxico. No solamente es perjudicial, se puede morir. Hay mucha gente que muere, como prenden ciertas hornallas, ¿sí?, para calentarse, pero ese humo no se va para ningún lado y se mueren ahí adentro. Imagínense una persona que haga una casa donde no tenga chimeneas, o peor todavía, donde las chimeneas de los vecinos y de los otros van directamente a la casa de uno. Imagínense que venga el vecino, ¿sí?, y ponga unos leños para calentarse, y la chimenea dice, no quiero que vaya, que contamine el cielo, la verdad no. Voy a poner un tubo, y ese tubo lo voy a poner a la casa del vecino. ¿Les parece ridículo eso? Pues eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con esto. Lo que se ve en los programas de televisión, lo que se ve a través de esa chimenea abierta que viene de afuera, lo que se ve en la computadora, en el internet, en los videos. A veces el enemigo está en casa. A veces la mala compañía y las malas influencias están adentro de la casa. Hace unos años atrás, bueno, eso lo decimos nosotros que somos un poquito mayores, ¿no? Estar en la casa era estar protegido. Ahora en la casa a veces puede haber un peligro mucho mayor que si uno está en la calle. Entonces eso también hay que cuidar mucho. Y ya no estoy hablando solamente de los hijos. No estoy hablando de la protección que tienen que tener, esa responsabilidad de los padres hacia los hijos. No, de los mismos padres. De los mismos, el hombre y la mujer que viven adentro de la casa. Y que están influenciados por lo que ven en muchísimas cosas, en la mayoría, quizás todas, las que aparecen a través de la pantalla de la computadora, de la televisión, de los videos, de las películas, a veces de los libros, que ni siquiera hay que abrirlos.
de las conversaciones telefónicas. Todo eso que entra a la casa, son gases tóxicos que pueden matar a todos aquellos que están viviendo en ese lugar. Las compañías, tenemos nosotros que saber que es una simbiosis. Todo lo que hizo Akadosh Baruj Hu son dos cosas que hacen una, no dos cosas que se separan y que incluso una puede influir en la otra para hacer algo malo. Las compañías, dicen nuestros hajamim, o habrutá o mitutá, o un compañero o la muerte. ¿Qué significa eso? La traducción literal de o habrutá o mitutá quiere decir, si una persona no tiene habrutá, no tiene compañía, pues la verdad la vida de él no es vida. Ahí apunté ciertas cosas aquí que la Gemara define a las personas que viven, pero su vida no merece ser vida, ¿sí? Una de ellas es aquel que no tiene compañía, que vive solo, que está en soledad, hombre, mujer. No interesa si vive solo en la casa, pero si se relaciona con los demás, eso se llama que vive con los demás. Puede ser que viva sola la persona en la casa, nada más que tiene esa relación con la sociedad, eso no se llama que está solo. Solo quiere decir que está absolutamente solo, ¿sí? Entonces, eso es una vida que no merece ser vivida. Esa es la traducción de o habrutá o mitutá. O tener compañía o la muerte. La verdad, una persona que vive sola no merece la vida, preguntémosle, la vida no merece ser vivida. Y me explicó mi Rosh Yeshiva, el Rav Shmuel Ariel Levin, que a Akadosh Baruj Hu le dé Refuah Shelema y Arihut Yamim, que dijo la palabra o habrutá o mitutá es o habrutá, o una compañía, o mitutá. Puede ser una compañía que sea la muerte. Preferible no tener esa compañía. Preferible solo y no mal acompañado. Preferible que la persona esté sola. Dijimos, una persona que está sola, su vida no es vida. Pero para que esté con alguien que le esté perjudicando la vida, mejor estar solo o sola. En estos días estamos dirigiéndonos a la fecha más importante de toda la historia del Am Israel, que es la fecha en la que conmemoramos la entrega de la Torá. Cuando el Am Israel estuvo en el Har Sinai, estuvieron todos que Ish Echad Belev Echad, estuvieron todos como una sola persona con un solo corazón. Y lo que tenemos que hacer es precisamente saber que con aquellas personas con quien nos vamos a relacionar, que sean aquellos que realmente nos beneficien. Analizar bien si aquellos con quienes nos relacionamos, con quienes hablamos, con quienes salimos, con quienes entablamos amistad, que sean aquellos que nos beneficien y que nos permitan ser mejores personas. Que sea habrutá y que no sea mitutá. Cuidado con las amistades o compañías que son peligrosas y perjudiciales. Cuidado con obligar, imponer las ideas a nuestros hijos por la fuerza. Si nosotros no somos amigos de nuestros hijos, ellos van a buscar amigos en otro lado. Cuidado con aquellas influencias que vienen de afuera y que sabemos que son malas, pero decimos, no, pero eso a mí no me va a afectar. A mí yo esto ya sé lo que estoy viendo, lo que estoy hablando y lo que estoy haciendo, pero yo soy muy fuerte, yo tengo mis convicciones muy arraigadas y a mí no me va a afectar. No confiar tanto en uno mismo, en eso. Confiar en la emuná que uno tiene para salir adelante. Bezrat Hashem Yitbaraj, le pedimos a Akadosh Baruj Hu que ilumine nuestros ojos y que sepamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, que sepamos diferenciar en aquellas cosas que Hasu y Shalom nos pueden llegar a perjudicar. Esperemos, Bezrat Hashem, que estos encuentros nos permitan pues mejorar en nuestras vidas de las relaciones interpersonales, en nuestras vidas con la pareja que tenemos, con el marido y mujer, con nuestros hijos, con todos aquellos que están alrededor y ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros mismos. Muchas gracias, Akadosh Baruj Hu los bendiga y nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el segundo motivo que destruye los matrimonios. El primero es la infidelidad. ¿Cuál es el segundo? La semana que viene lo vamos a ver. Muchas gracias y gracias por atenderme. Que esté muy bien. Agradecemos otra vez a Tutorah TV, al Rav Sauer, a el Shul Yavne, al Instituto Nashim, a todos aquellos y a ustedes mismos que son los que estuvieron con nosotros durante todo este tiempo. Muchas gracias.